tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom para todos. Qué gusto nuevamente encontrarnos aquí en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Y bueno, estamos súper agradecidos, súper felices. ¿Por qué? Porque no es cualquier porción, no es cualquier parashot. Bueno, ninguna es cualquier parashot. La verdad es que hay que ser justos en ese sentido. Pero bueno, estamos hablando, ¿verdad?, de que tanto la última porción como la primera porción del estudio de la Torá es algo extraordinario porque la última es cuando concluimos y la primera es cuando iniciamos. Y hoy precisamente estamos iniciando un nuevo año de estudio de las Sagradas Letras, un nuevo año del estudio de la Torah. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Y nos encontramos para iniciar con el libro, el primer libro de la Torah, conocido en español como el libro de Génesis y en hebreo, Bereshit. Y bueno, hoy nos encontramos, ¿verdad?, con esa felicidad de poder iniciar un nuevo estudio de un año de Torah. Y iniciamos con el libro de Bereshit. Hoy nos encontramos a estudiar pues precisamente la porción que se llama así como se llama el libro, ¿verdad? Y que, bueno, el libro menciona precisamente la palabra Bereshit en los primeros versos o en el primer verso, ¿verdad?, de la Torah. Y entonces la parashá Bereshit, que significa en el principio, donde todo el Todopoderoso pues crea todo lo que hoy en día conocemos. Amén. Y bueno, el contexto que tenemos, bueno, estamos en el principio de la creación, ese es el contexto. Es ahí donde vamos a iniciar, es ahí donde vamos a empezar con el estudio, ¿verdad?, de las Sagradas Letras. Agradecemos a cada uno de ustedes que está aquí con nosotros presentes. Gracias a todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y a todos los que están en este momento en nuestra aplicación de Zoom también. Baruch Hashem, a todos aquellos que nos están, ¿verdad?, acompañando en este momento. Antes de iniciar con la lectura, me gustaría dejar, digamos, en claro algunas cositas. Y es, por ejemplo, usted ve esta imagen que habla de el lenguaje de la Torá. Recordemos que la Torá a veces nos vamos a encontrar que nos habla de una forma para que usted y yo podamos entender. Nos habla de una forma en la que usted, a través de ese pensamiento finito que usted tiene y que yo tengo, porque somos seres humanos, somos seres limitados, no podemos llegar a la comprensión de la mente del Santo y bendito es, de la mente del Eterno, de la mente del Todopoderoso. Es imposible. Por eso es que la Torá a veces utiliza algunas formas y representaciones para traer un mensaje que nosotros podamos entender. Por eso nos vamos a encontrar muchas veces algunas cosas que no necesariamente son como las estamos leyendo. O sea, a veces son cosas que son en un sentido figurado. O sea, no, a veces hay que saber interpretar lo que puede ser literal y lo que no es literal. Siempre la Torá, como un libro, como una instrucción de parte del Creador, siempre va a tratar los temas que tienen que ver con temas, en su mayoría, de nuestra relación con el Creador, de nuestra relación con nuestro prójimo y con conceptos y ideas que tienen que ver con el aspecto moral del ser humano, donde el ser humano tiene que estar en un nivel alto de moralidad. Esa es la intención y ese es el deseo del Todopoderoso y por eso nos da su instrucción para que podamos vivir de una forma donde podamos practicar tanto los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso y que podamos vivir una vida llena de verdad y justicia delante del Todopoderoso. Amén. Así que, bueno, para que tengamos claro eso, que hoy precisamente nos vamos a encontrar algunas cosas en nuestro estudio donde vamos a tener, ¿verdad?, que hablar de eso,
porque no necesariamente, así como lo estamos leyendo, tenemos que entenderlo o interpretarlo. Recordemos que nuestro estudio es un estudio apegado al pensamiento del pueblo de Israel, del pueblo que fue el que recibió las sagradas letras en el Har Sinai, en el monte Sinaí. Aquí no tenemos un sincretismo de mezclar cosas, ¿verdad? Sino que nos enfocamos en lo que la escritura, la Torá, enseña y lo que los sabios de Israel también han enseñado. No mezclamos religiones de ninguna índole, aunque en algún momento mencionaremos algunos aspectos de algunas religiones que lastimosamente han tomado algunas cosas de la Torá y la han pues definitivamente interpretado de manera errónea y así han enseñado pues a sus seguidores. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la lectura y vamos a ir, ¿verdad?, al capítulo primero. Queremos ofrecer este estudio, este primer estudio de la Torá por la Refúa Shlema, por la salud del rabino Ginsburg Ben Malka, del rabino Jaim Frin, del rabino Shalom Arush, también por doña Sonia María Moya Bat María o hija de María, por Natalia Carmona, hija de Marta, por Marielena, hija de Miriam, y por Nicole Sánchez Salas, hija de doña Denise. Le pedimos al Santo y Bendito que en su infinita misericordia todos ellos reciban Refúa Shlema y todos aquellos que vean también este video, que reciban también Refúa Shlema, sanidad completa. Muy bien. Vamos a ir entonces al capítulo 1, Génesis capítulo 1. La creación. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Y dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, día segundo, y dijo Elohim, reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar, y muéstrese lo seco, y fue así. Y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que estaba bien. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde y fue la mañana, día tercero. Y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para las estaciones, y para días y años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para regir durante el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde y fue la mañana, día cuarto. Entonces dijo Elohim, bullan las aguas
seres vivientes y ave que vuele sobre la tierra en la expansión de los cielos, y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta, que poblaron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y Elohim los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese el ave en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, día quinto. Entonces dijo Elohim: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestia de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie, y vio Elohim que estaba bien. El hombre. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo: Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim: he aquí yo os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla, os será de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que repta sobre la tierra, en los cuales hay vida, toda hierba verde les será por alimento. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí estaba muy bien, y fue la tarde y fue la mañana, el día sexto. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muy bien. Bereshit en el principio. En el principio, si nosotros pensamos, no solamente, queridos hermanos, se refiere a la creación como tal, sino que conjuntamente con la creación apareció el tiempo. Porque, bueno, en el caso del Eterno, Él es eterno. Y por lo tanto, el tiempo a Él no lo afecta. Afecta a la creación únicamente. Entonces, cuando el Todopoderoso dice que en el principio fue creado todo lo que nosotros conocemos y lo que estamos hoy en día estudiando, no solamente se creó la creación como tal, sino que empezó, ¿verdad?, el factor tiempo a aparecer en medio de la creación, que es lo que sí afecta a todos los seres creados. Como podemos ver, digamos que pues las plantas pueden llegar a tener una vida, digamos, útil de tanto tiempo, igual los seres humanos tenemos un tiempo de vida, y entonces todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con el tiempo. Y entonces, cuando el Todopoderoso estableció o realizó la creación, juntamente con, ¿verdad?, juntamente con la creación, pues apareció el tiempo, que es lo que hoy en día pues conocemos, ¿verdad? Y que afecta pues toda la creación. Por eso vemos que también el tiempo tiene que ver con las estaciones, con el invierno, con el verano, y todo tiene que ver con el tiempo. Todo tiene que ver con el tiempo. Tenemos un tiempo para poder trabajar, un tiempo para poder descansar. Entonces vemos la importancia también de que el Todopoderoso no solamente hiciera la creación, sino que también estableciera el tiempo en la creación. Muy bien. Aquí tenemos, dice, en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra, dice, era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo
y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Muy bien. Dice en el principio, aquí tenemos dos palabras que están en hebreo que tienen que ver acá, que es tohu y bohu. Tohu y bohu. Se lo puede ver aquí en la parte inferior de su pantalla, al lado izquierdo, donde habla de sin forma o forma primaria. Entonces, qué es lo que dice la Torah? Que cuando el Todopoderoso creó los cielos y la tierra, esto todavía no tenía una forma definida. Lo que estamos viendo es que era una forma primaria. No es que en el momento que el Todopoderoso hizo las cosas, de una vez fue establecido con un orden, sino que el Todopoderoso fue creando, haciendo, formando y dando orden a todo lo que él iba realizando. Entonces, vemos aquí donde dice la tierra caótica, desolada, vacía, desordenada y sin orden. Entonces, como les decía, el Todopoderoso empezó a crear de la nada, de la nain en hebreo, de la nada. No había nada. Y entonces el Todopoderoso empezó a crear. Pero, como en el caso de una construcción, podemos ver este almacén extraordinario de construcción. Algunas personas, ¿verdad? Como dice aquí esta imagen, no ven un hilo conductor en la creación y creen que hay contradicción. La razón de esto es que lo primero que hace es en una construcción es tener los planos y los materiales para la construcción y luego dar forma a dicha construcción. Entonces, algunas personas podrían pensar, ¿verdad?, de que la Torah, pues, se salta un hilo conductor, pero es que lo primero es la materia prima con lo que vamos a trabajar. En este caso, una persona que va a levantar una infraestructura tiene que tener un plano y aparte de tener un plano también, tiene que tener los materiales para poder hacer esa infraestructura. Tiene que tener la materia prima. En el caso de la creación, el Todopoderoso sí vino, ¿verdad? Y puso en primera instancia la materia prima, o por decirlo de alguna forma, imaginémonos un alfarero donde tiene el barro, que es su materia prima, y entonces él viene a través de esa materia prima que tiene y le da forma al producto que va a ser ese producto terminado, que es el producto que nosotros hoy en día pues podemos ver. Donde vemos los cielos, donde vemos las estrellas, el sol, la luna, los mares, los océanos, la vegetación, las aves, los animalitos, todo lo que vemos. Entonces, todo eso, ¿verdad? Primero se creó la materia prima o la base para poder después, a través de esa base, poder tener un producto terminado. Aquí tenemos algo interesante. El Eterno, porque eso es algo que vamos a ver, el Eterno se manifiesta a su creación a través de sus diferentes nombres. Nombres que nos hablan de sus atributos personales. El nombre eterno es uno de ellos, como lo dice el Salmo 135, 13 y 14. Entonces, usted tiene que saber que el Todopoderoso no cuenta con un solo nombre. Se conocen más de 70 nombres con los que podemos llamar al Todopoderoso y que estos nombres hablan de sus atributos. A través de nuestro estudio veremos muchas veces la forma en que Él se manifiesta a la creación con sus diferentes nombres.
nosotros, para todos aquellos que no están familiarizados, que nos están viendo por primera vez, que van a empezar este estudio con nosotros, los que no estén familiarizados con este nombre, nosotros vamos a llamar muchas veces al Eterno, lo vamos a llamar por Hashem. ¿Ok? Hashem. Haciendo alusión a su nombre personal. El Todopoderoso tiene un nombre personal. El que el sumo sacerdote decía o mencionaba una sola vez al año en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque el nombre del Todopoderoso, el nombre personal del Todopoderoso es un nombre sublime. Y recuerde que hay una prohibición. El Todopoderoso dice, no tendré por inocente aquel que tome mi nombre en vano. Entonces nosotros vamos a utilizar Hashem, Hashem que en hebreo significa Ha, él, y Shem, el nombre. Entonces cuando nosotros decimos Hashem es que nos estamos refiriendo al nombre del Todopoderoso, su nombre personal. Un nombre que a ciencia cierta hoy en día hay muchas personas que dicen que se llama de esta manera, que se llama de esta otra forma. Bueno, sabemos el nombre del Todopoderoso, pero no cómo pronunciarlo. Incluso sí deben haber personas en Israel que saben cómo pronunciar el nombre del Todopoderoso, pero que no lo van a mencionar. ¿Ok? No lo van a mencionar. Dice, pues desconocemos en realidad su pronunciación, posible que alguien dentro del pueblo de Israel lo conozca, por ejemplo, los Kohanim, sí, los sacerdotes. Los sacerdotes, es muy posible que dentro de este grupo de Kohanim, que hoy sí hay sacerdotes de la línea, ¿verdad? Descendientes de Aharón Cohen, del hermano de Moisés, es muy posible que alguno de ellos, pues, conozca por medio de la tradición oral el nombre del Todopoderoso, pero no se dice para salvaguardar ese nombre y también para protección de aquel que lo dice innecesariamente. ¿Y ven? Entonces, decimos, ¿verdad?, que los Kohanim podrían saber este nombre, pero que por reverencia al nombre sublime del Eterno, no lo pronuncien nunca deliberadamente. O sea, nunca lo pronuncian, nunca. El nombre personal del Eterno está compuesto por 4 letras que usted puede ver aquí. La letra Yud, esta letra pequeñita, bendito sea su nombre. Ese es el nombre personal del Todopoderoso, conocido como el tetragramatón. Conocido como el tetragramatón, porque tetragramatón, tetra viene de 4 y gramatón viene de grafía, de escritura. Entonces, 4 letras o las 4 grafías o las 4 letras, ¿verdad?, que componen el nombre del Todopoderoso. En el hebreo es muy cierto que no existen vocales. Todas las letras que aparecen en el hebreo son consonantes. Vocales son unos signos de puntuación que se utilizan, que son conocidos como nikud. Son unos puntitos que se ponen en diferentes partes de las consonantes y entonces al acompañarse la consonante de ese puntito, entonces se le da la pronunciación de la vocal. Por decir algo, tenemos algunas nikud de nombre patá, ¿verdad? Que representa una letra A y tenemos otras, ¿verdad? Pero bueno, ya eso lo vamos a ahondar tal vez en otra ocasión. El primer nombre, esto sí lo vimos, el primer nombre con el que el Eterno se manifiesta en la Torá es con el nombre de Elohim. Es con el nombre de Elohim con el que él se manifiesta en los primeros pasajes de la escritura, sobre todo antes de crear al ser humano. Aquí tenemos el nombre Elohim. El nombre Elohim está compuesto por estas 5 consonantes que usted ve aquí. ¿Ok? Tenemos
Aquí la letra Aleph, la letra Lamed, la letra Hei, la letra Ba y la letra Mem. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿verdad? Tenemos estas letras, pero estas letras en el hebreo también es algo tal vez novedoso para algunos, que las letras en el hebreo también son números, o sea, tienen un valor numérico. No es que son números, sino que tienen un valor numérico. Y la letra Aleph tiene el valor de 1, la letra Lamed tiene un valor de 30, la letra Hei tiene un valor de 5, la letra Yud tiene un valor de 10 y esta letra, ¿verdad? Men tiene un valor de 40. ¿Ok? Tiene un valor de 40. Entonces, hay algo muy interesante. En hebreo hay algo que se llama gematria, que es, digamos, precisamente esto que le voy a hablar, porque el nombre Elohim, entonces, tiene un valor numérico de 86. Y cuando hablamos de la palabra Hateba en hebreo, que significa la naturaleza, también tiene un valor numérico de 86. Entonces, Elohim, el nombre Elohim tiene una relación, digamos, en el sentido de que la naturaleza la naturaleza tiene este mismo valor numérico y que el Todopoderoso tiene poder sobre todas las cosas y también sobre toda la naturaleza. Entonces aquí, ¿verdad? Interesante este dato donde Elohim tiene el mismo valor numérico que la naturaleza y es precisamente porque el Todopoderoso tiene dominio sobre la naturaleza. Elohim es uno de los nombres que el Eterno usa. Habla de juez o de justicia y también de su poder sobre toda la creación. En la parte de abajo también dice, también debemos de saber que este nombre, también aparece en el Tanaj o la Biblia hebrea. Cuando hablamos del Tanaj o Biblia hebrea, vamos a indicar lo siguiente. Para nosotros solamente existe una Biblia y es el Tanaj o Biblia hebrea, que es lo que normalmente en las religiones fuera del judaísmo o de la perspectiva hebrea, de la perspectiva del pueblo de Israel, la gente conoce como Antiguo Testamento. Esto debido a que hubo un hombre eh, que creó, por cierto, un movimiento que era el movimiento marcionita, y este hombre llamó a las Sagradas Escrituras Antiguo Testamento, y por eso las religiones fuera del judaísmo o de la perspectiva del pueblo de Israel llaman Antiguo Testamento a lo que nosotros conocemos como el Tanaj o la Biblia hebrea o las Sagradas Escrituras. Pero volviendo al caso con respecto al nombre Elohim, tenemos que saber que el nombre Elohim también es un nombre que está en plural y no en singular. El nombre Elohim se le puede dar a jueces y el nombre Elohim también se le puede dar a ángeles. Entonces, este nombre es muy interesante, pero entonces usted tiene que entenderlo y aquí usted tiene que tener mucho cuidado de no caer en un error. ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto que usted esté leyendo, usted sabrá si estamos hablando de Elohim, del Todopoderoso, o Elohim, cuando se está hablando de un juez, cuando se está hablando de un ángel e incluso de personas importantes, como lo vamos a poder ver en este estudio también. Muy importante, aquí tenemos la letra Aleph, como puede ver. ¿Okay? Aquí tenemos la letra Aleph. La letra Aleph en el nombre de Elohim es la primera de las letras. Y la letra Aleph por sí sola representa el Todopoderoso. ¿Sí? Representa el Todopoderoso. La letra Aleph, como pudimos ver, tiene un valor numérico de 1. Entonces, la letra Aleph representa al Dios uno. Al Dios uno y al Dios único.
porque no hay otro. Solamente hay un Dios, el Dios Todopoderoso. Y entonces, cuando nosotros vemos la letra Aleph, nosotros visualizamos al Todopoderoso, visualizamos al Eterno, visualizamos al Todopoderoso porque representa al Todopoderoso y representa también Ejad, uno. Aquí vamos a ver la letra Aleph y podemos ver aquí el nombre Elohim, donde vemos que el nombre Elohim empieza precisamente con la letra Aleph. ¿Ok? Aquí tenemos una oración, tenemos una oración que es la oración por excelencia, ¿verdad? Aquí en la parte de abajo, en la parte izquierda de su pantalla, donde tenemos la oración que llamamos como Shema, Shema, Shema Israel. Y como podemos ver en la parte final, donde dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, tenemos aquí Echad, la palabra Echad, también compuesta por la letra Aleph en el principio y que significa uno, uno, Echad. Entonces, para que estemos claros, ¿verdad? Con respecto a ese muy importante eh, conocimiento de que Dios es uno y que incluso todas estas cosas que estamos hablando, pues nos proporcionan realmente, ¿verdad? La idea de un Dios uno y único, nada más. Muy bien. Aquí tenemos esta imagen donde nos preguntamos qué fue primero, ¿fue la tierra, fueron los cielos? Hay tres diferentes posiciones. Algunas personas dicen no, primero fue la tierra. Otros dicen no, primero fue el cielo. Otros dicen no, las dos fueron hechas o los dos fueron hechos de manera simultánea. ¿Ok? Bueno, la Torá relata que dice que primero fue hecho en los cielos. La primera opción es el cielo. ¿Por qué? Porque aquí, como podemos ver, en la parte superior izquierda de su pantalla dice cielo y tierra espiritual y natural. Entonces, cuando hablamos del cielo, estamos hablando del ámbito espiritual. Y cuando hablamos de la tierra, estamos hablando del ámbito natural. Entonces, lo primero que se constituyó fue la parte espiritual, o sea, los cielos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los cielos, normalmente siempre pensamos en la morada celeste, en la morada del Todopoderoso. ¿Ok? Pero tenemos que relacionar también, no solamente, digamos, eso como la morada, digamos, del Todopoderoso, sino que también donde se encuentra la espiritualidad, ¿verdad? Porque es ahí donde se encuentra el Todopoderoso y donde se encuentran, ¿verdad? Los seres celestiales o los seres espirituales que acompañan al Todopoderoso. Entonces, lo primero que se creó fue lo celestial, que tiene que ver con lo espiritual, y después la tierra, que tiene que ver con lo natural. Aquí tenemos verso 1, donde ahora pues leíamos, donde dice, y el Eterno en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y aquí el detalle, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces aquí hay un detalle muy importante. Y aquí tengo una nota en la parte de abajo, es muy importante. El hebreo no tiene mayúsculas. Y aquí vemos que ponen espíritu en mayúscula. El hebreo no tiene mayúsculas. Acá esta traducción crea una confusión al lector, pues ponen espíritu con mayúscula. No hay mayúsculas en el hebreo. Para las personas que creen en la Trinidad, para los trinitarios, esta es una prueba de la Trinidad. Pero el original del hebreo, que es lo que nosotros leemos en este pasaje, aparece la palabra o el nombre Rúa, Rúa, que es muy parecida a la palabra Reah en hebreo, Rúa, Reah. ¿Qué significa Reah? Significa olor o fragancia. Olor o fragancia. Una persona que huele muy bien
llega ese olor, esa fragancia a nosotros a través de qué? A través del viento, ¿verdad? A través de alguna ráfaga de viento. Pasa una persona con un perfume riquísimo y el viento se trae, ¿verdad? Esa fragancia, ¿ok? Bueno, precisamente rúa significa viento o soplo. Entonces, cuando leemos aquí que dice, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo o el viento de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, eliminar esto de espíritu, como la gente lo entiende, ¿verdad? No sabemos si esto lo hacen de manera malintencionada o qué, pero esto es una traducción incorrecta. Porque la palabra que tenemos es rúa, como tenemos aquí en el original. Aquí tenemos, ¿verdad? La palabra rúa, que significa viento o soplo. Y como usted puede ver, ¿verdad? Porque usted puede decir, no, aquí, esto es mayúscula, esto es minúscula. No, no. Aquí todas son del mismo tamaño las letras. Aquí no hay mayúsculas ni minúsculas. Si usted ve una letra más pequeña, no es porque sea minúscula, es porque ese es el tamaño de ella originalmente, como podemos ver aquí esta yud. ¿Ok? Aquí podemos ver esta yud, que usted la ve pequeñita, o como podemos ver, por ejemplo, la lamed, que sobresale de todas estas otras, aquí, o bueno, el nombre Elohim, que aquí lo tenemos dos veces, donde vemos la lamed que sobresale a las demás. ¿Ok? Pero es porque esa es la forma de la lamed, no es porque esté en mayúscula. No tenemos lamed minúscula y lamed mayúscula. No, todas tienen, ¿verdad? El mismo tamaño, por decirlo así, pero es que no representan, digamos, que sean mayúsculas o minúsculas, sino que todas, ¿verdad? Tienen un mismo tamaño o un mismo orden. ¿Ok? No hay mayúsculas ni minúsculas en el hebreo. En el verso 1 al 5 dice, vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad, el caos y el orden, la oscuridad y la luz en el principio. Entonces, aquí usted puede pensar, pero ¿cómo es que creó la luz si en ese momento todavía no habían hecho el sol ni la luna? Bueno, los exégetas entienden, ¿verdad? Las personas que han estudiado muy a fondo, y me refiero a los exégetas de judíos, hebreos, ¿verdad? Han llegado a consideraciones donde esta luz que el Todopoderoso estableció en el principio de la creación no tiene nada que ver con el sol o con la luna, porque a veces vemos una luna, ¿verdad? Muy espléndida, una luna grande, llena, y digamos, si usted está en un lugar, en un predio, digamos, con poca luz, esa luz ilumina bastante, ¿verdad? Donde usted se encuentra, y el sol, por supuesto. Pero entonces, lo que llega a la conclusión es que el Todopoderoso hizo una luz temporal especial que era la que estaba dividiendo en ese momento de la creación la oscuridad, ¿verdad? La oscuridad. Y entonces esta luz era una luz especial que el Todopoderoso estableció de manera momentánea antes de la creación de las dos lumbreras que hoy en día tenemos en nuestro, ¿verdad? Sistema solar. Muy bien. Después tenemos del verso 6 al verso 8, dice, que se separen las aguas de arriba, las aguas de abajo, y llamó al cielo firmamento. La palabra para cielo en hebreo es shamaín, shamaín, que viene de dos voces, esh, que significa fuego, y main, que significa agua. Y así es como compuso el Todopoderoso el firmamento, dice, con agua y fuego. Y esto es, ¿verdad? Lo que vemos con la complejidad de la creación. Las personas que estudian el cosmos, que estudian las estrellas y la constitución del universo, ellos siempre se sorprenden de la maravilla, de la forma en que fue constituido todo. Algunos que sí creen en la mano del Todopoderoso y otros que son sencillamente científicos, pues que no creen en que haya habido un creador detrás de la creación. En el verso 8, ¿verdad? Dice, y llamó Elohim al firmamento cielos, y acaeció la tarde, y le sucedió la mañana el día segundo. Que por cierto, desde la perspectiva hebrea, el día comienza, el nuevo día comienza cuando cae la noche. Cae, digamos, la noche, entonces comienza un nuevo día.
y fue la mañana y la tarde un día. Y entonces, por eso es que nosotros, digamos, cuando llega digamos, el Shabbat, por ejemplo, un viernes, sabemos que el Shabbat inicia pues cuando cae la tarde, ¿ok? Cuando cae la tarde y entonces empieza la noche, entonces sabemos que ya ha empezado el Shabbat, o sea, un nuevo día, ¿ok? Aquí, los ángeles, según, por ejemplo, el Targum de Onkelos, declara que los ángeles fueron creados en el segundo día de la creación, ¿ok? En el segundo día de la creación. Esa es una posición, ¿verdad? Esa es una posición porque dentro del judaísmo hay diferentes posiciones. En el judaísmo hay una riqueza en ese sentido, donde usted puede tener una opinión y otras personas pueden tener otra opinión. Incluso hay un decir, ¿verdad? Que cuando hay, digamos, un tema en discusión y hay dos judíos discutiendo, hay tres opiniones, ¿ok? Para que usted tenga claro eso. Y dice acá, y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género, y vio el Eterno que era bueno. ¿Ok? Entonces, todo tiene una semilla, todo tiene una semilla, y esta simiente es la que da origen a otro, ¿verdad? En este caso, a una planta igual, ¿verdad? A la semilla, que es la que fue sembrada. Aquí tenemos en el verso 14 al 19, donde el Todopoderoso dice, hay alumbreras en el firmamento para establecer los días y los años, para establecer los días y los años. Aquí tenemos que para establecer los días y los años, y esto se llaman también moedim, que son fechas, que son, digamos, tiempos designados por el Todopoderoso, moedim, que por cierto, en la perspectiva del pueblo de Israel, en la perspectiva del pueblo judío, eh, digamos, el calendario no está sujeto al calendario solar, sino al calendario lunar. O hay una, digamos, podríamos decir, una mezcla de los dos, pero sobre todo lo importante del calendario lunar. Y entonces dijo el Todopoderoso, hay luminarias en el firmamento para separar el día y la noche. Aquí hay una anécdota muy bonita, como podemos ver. Esto que se ve aquí, esta imagen muy bonita, se puede ver una imagen en movimiento. Esto es una imagen del Sol. Y lo que ve ahí es una explosión solar. El Sol que nosotros tenemos, el Sol que nosotros tenemos, en relación a otros soles que hay en otros sistemas solares, en otras galaxias, el Sol de nosotros realmente viene siendo como una bola de tenis en comparación a otros soles que son 1000, 5000, 10,000 veces más grandes que el Sol que nosotros tenemos. Así como se lo escuchan. Hay soles que son gigantescos, 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 ¿verdad? Y el Sol de nosotros, bueno, para que usted vea la mano del Todopoderoso, que no nos dio un Sol mucho más grande porque no existiríamos. No existiría vida en este mundo si el Sol fuera mucho más grande de lo que hoy en día es. Y a veces pues sentimos, ¿verdad? Esa presencia del Sol tan grande, ¿verdad? En algún momento del día que, bueno, se convierte en un sol abrasador. Y eso que estamos a una distancia enorme de él. El Todopoderoso lo ha hecho todo perfecto. Nos puso en el lugar donde tendríamos que estar a la distancia correcta del sol, ni tan cerca como para ya no existir, ni tan lejos como para congelarnos también y ya no existe. Aquí hay una anécdota muy bonita, un shiur o un mashal, que tiene que ver con la grandeza del Eterno. En una conversión entre el emperador Adriano y el rabino Yoshua, el emperador Adriano vino y le preguntó al rabino Yoshua, le dice, la creación tiene un amo
hay alguien, hay un creador detrás de todo esto. Y el rabino Yehoshua, por supuesto, le dijo, claro que sí, claro que hay un amo del universo y él es Hashem. Y le dice, ¿y por qué él no se muestra? Y le dijo el rabino Yehoshua, el Todopoderoso, el Eterno, no se puede mostrar porque como está escrito en Shemot, Éxodo 33:20, nadie puede ver al Todopoderoso y continuar con vida. Y entonces Adriano quedó decepcionado, ¿verdad?, de la respuesta del rabino Yehoshua. Pero el rabino Yehoshua lo visitó al día siguiente, al mediodía, y llegó y le dijo, emperador, puede salir, quiero mostrarle a Dios. Y entonces el emperador Adriano, curiosamente, salió para ver de qué se trataba. Y entonces el rabino Yehoshua le dijo a Adriano, le dice, emperador, vea al sol directamente. A lo que Adriano le contestó, ¿cómo me pides eso? Ver el sol directamente es imposible. Alguien ve el sol y se puede quedar ciego. Y entonces, precisamente esto habla de la grandeza del Todopoderoso. Si una persona no puede ver al sol directamente, que es sencillamente una de las cosas creadas y es el sol más pequeño que el Todopoderoso, ¿verdad? Uno de los más pequeños, no puedo decir que es el más pequeño porque pueden haber otros más pequeños, no lo sé, pero es uno de los pequeños soles en comparación con los otros soles que hay, ¿verdad? En otras galaxias. Y entonces, así, bueno, le enseñó el rabino Yehoshua que es así como Adriano no podía ver directamente al sol porque podría quedar ciego, tampoco ninguna persona en la grandeza del Todopoderoso puede verle, ¿verdad? Este, cara a cara. Bien, ahora cuando digo cara a cara, bueno, encontramos un pasaje de la Torá que habla que Moisés miraba cara a cara al Eterno, pero no se refiere a que miraba cara a cara al Eterno, sino que había una cercanía, ¿verdad? Una relación entre Moisés y el Todopoderoso que no había con otras personas. O sea, que el Todopoderoso se le manifestaba a Moisés como no se le manifestaba a otras personas. ¿Ok? Muy bien. Espero que les haya gustado esta historia. Y dice el verso 26, y dijo el Eterno, hagamos al ser humano a nuestra imagen y nuestra semejanza, y manden en los peces del mar, los cielos y en la tierra, y creó pues al ser humano, imagen suya, a imagen del Eterno le creó, macho y hembra le creó. Y le bendijo Dios, y dijo, sean fecundos, multiplicaos, llenar la tierra, someterla, mandar en los peces del mar y las aves de los cielos, y en todo animal. Muy bien, aquí, ¿verdad? Vemos una imagen ahí que quiere retratar al Todopoderoso y la creación del ser humano. Entonces, aquí, digamos, esta es otra de las cosas que podría preguntarse a alguien. ¿Con quién estaba hablando el Eterno cuando dije en el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Con quién podría estar hablando? Bueno, como dice aquí la nota, para algunas personas esto es una muestra que hay más de un creador, porque el Todopoderoso dice, hagamos. Entonces, eso significa que había otros creadores. Algo totalmente erróneo, porque, como dicen, el que quiere pensar mal encuentra la excusa para hacerlo. Y sobre todo aquellas personas que han sido instruidas o enseñadas de manera errónea, creyendo en varios dioses. La escritura nos enseña que hay un solo Dios. Pues sabemos que el Eterno es único. Lo que se interpreta en este pasaje es que el Todopoderoso se hacía aconsejar de los ángeles, ¿verdad? Para decir, ¿verdad? Y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hay algo muy interesante, porque si el Todopoderoso es un ser espiritual, si los ángeles son seres espirituales, entonces, ¿a qué se refiere? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Porque el Todopoderoso no tiene forma humana. Como lo dijimos al principio, la Torá a veces nos enseña que, perdón, la Torá tiene que hablar de una forma en que la que nosotros podamos entender. Pero no es que el Todopoderoso tiene una forma humana, no tiene ojos, no tiene oídos como nosotros, boca, manos, dedos, ¿ok? No tiene nada de eso. Pero la Torá nos habla de esa manera para que podamos tener, digamos, un panorama más fácil para una interpretación o un entendimiento de las escrituras. Aquí vemos en el verso 28 donde el Todopoderoso le dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen y sometan, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles. ¿Ok? Esto es un mandamiento. Esto es un mandamiento que el Todopoderoso estableció. En el verso 27 dice el Todopoderoso que hizo varón y hembra, lo hizo. Varón y hembra. Pero ¿cómo? Dice usted, pero si todavía la mujer no ha sido creada, entonces ¿cómo es que habla de varón y hembra? Lo que la Torah nos enseña es que cuando Dios hizo al hombre, hizo la materia prima de donde saldría la mujer. ¿Ok? Si usted se pone a ver, el hombre y la mujer tienen similitudes físicamente. Por ejemplo, en el caso de las mujeres se desarrollan los pechos. Si nosotros fuimos los primeros creados, nosotros tenemos, ¿verdad? También pechos, pero a nosotros no se nos desarrollan, a la mujer sí se le desarrollan los pechos, ¿ok? Pero como podemos ver, nosotros fuimos ese molde que el Todopoderoso usó, por decirlo de alguna forma, para crear a la mujer, ¿ok? Entonces, cuando el Todopoderoso se refiere aquí y dice, ¿verdad? Sean fructíferos, le está hablando al hombre que va a ser fructífero y que en él, ¿verdad? Se encuentra también la materia prima, por decirlo así, ¿verdad? De donde saldrá la mujer también, para que ellos puedan traer hijos al mundo. Entonces, este es un mandamiento que el Todopoderoso prescribe. Por eso vemos en Isaías, en el libro de Isaías 56, en el verso 3, que un hombre que no podía tener hijos porque era eunuco, eso significa que esta persona no tenía, ¿verdad? No tenía, pues, sus órganos reproductores. Y entonces, o su órgano reproductor, no tenía, ¿verdad? Era un eunuco, una persona que le habían quitado sus partes. Y entonces el eunuco, creyendo que el Todopoderoso lo va a hacer a un lado porque él no puede cumplir con este precepto, dice, yo soy un árbol seco. Y el Todopoderoso le dice, no, aunque tú no puedas, ¿verdad? Tener hijos, pero si tú me obedeces, si tú guardas mis preceptos y mis mandamientos, te voy a dar un mejor nombre que de hijos e hijas. ¿Ok? Entonces vemos que esto es un precepto y es un mandamiento. Y es interesante, ¿por qué? Porque las religiones fuera de la perspectiva del pueblo de Israel crean, digamos, qué sé yo, en sus religiones, un dogma, ¿verdad? Que le llaman ellos celibato, donde las personas que sirven en sus religiones no pueden casarse. Por lo tanto, están en contra del precepto donde el Todopoderoso dice que, ¿verdad? El hombre, pues debe de tener, ¿verdad? Un matrimonio, debe casarse y poder tener hijos, ¿verdad? Como describe la Torá. Ahora imagínense, por ejemplo, el sacerdocio arónico, solamente, como está establecido en la Torá, los descendientes de Aarón pueden ser sacerdotes, coanim. Si por alguna razón Aarón hubiera dicho, no, yo voy a mantenerme célibe, no habría descendencia, ya no habrían coanim, no habrían sacerdotes. Y no me refiero a los sacerdotes de las religiones, ¿verdad? Que usted conoce. Me refiero a los sacerdotes descendientes de Aarón, que son los que van a servir al Todopoderoso cuando se vuelva a establecer, ¿verdad? Nuevamente el sagrado templo. Muy bien, vamos al capítulo 2
de Génesis. Así fueron acabados los cielos y la tierra. Y en el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho, y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda obra, de toda su obra que había creado al actuar. Tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día en que Elohim hizo la tierra y los cielos, no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Adonai Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Entonces Adonai Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Y plantó Adonai Elohim un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Adonai Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río que regaba el huerto, y desde allí se dividía en 4 cauces. El nombre del primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde se halla el oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y piedra ónice. El nombre del segundo río era Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río era Hidekel, que fluye al oriente de Asiria, y el cuarto río era Éufrates. Tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó Adonai Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Dijo Adonai Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él, porque Adonai Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales y a las aves de los cielos y a toda bestia del campo. Mas para el hombre no se halló una ayuda semejante a él. Entonces Adonai Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Adonai Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó: en verdad, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Amén, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces dice, fueron acabados los cielos en la tierra y todo su ejército de ellos. Dice 2:1. En el verso 3 dice, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó, dice, de la obra que él había creado. Muy bien. Esto que estamos viendo es lo que conocemos como el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda la obra creadora que él había hecho. Aquí, interesante esta imagen que usted puede ver aquí, dice 1, 2, 3, 4,
Pero aquí falta un mandamiento. ¿Ok? Aquí falta un mandamiento. ¿Por qué? Porque es el cuarto mandamiento que las personas han olvidado. Por eso vemos que aquí salta 1, 2, 3, el cuarto no está y pasa al quinto. ¿Ok? Esa es la idea de esta imagen. Porque hoy en día, por ejemplo, muchas personas, fuera de la perspectiva hebrea, de la perspectiva judía, de la perspectiva del pueblo de Israel, pues tienen un día. Por ejemplo, los musulmanes tienen el viernes y las otras religiones tienen el domingo. Pero el pueblo de Israel tiene el Shabbat, que fue el que el Todopoderoso estableció desde el principio de la creación y que incluso habla aquí en Isaías 56, donde, porque algunas personas podrían decir, no, es que el Shabbat es exclusivo del pueblo judío, del pueblo de Israel, y no para las personas que no son del pueblo de Israel. Bueno, aquí yo le muestro que no es así. Y dice Isaías 56, 6, 7, y estamos hablando, ¿verdad?, de algo que pasará en el futuro, donde dice, a los extranjeros que me adoran, que respeta el día de descanso y son fieles a mi pacto. Cuando dice el día de descanso, estamos hablando del Shabbat, pero que hoy en día la gente conoce como el sábado, pero Shabbat no significa sábado, significa reposo. ¿Ok? Entonces, a los extranjeros que me adoran, que respetan el día de Shabbat, el día de reposo, y son fieles a mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los haré dichosos en mi casa de oración. Si esos extranjeros me adoran, me sirven, me aman, yo aceptaré los sacrificios que ofrecen sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Como pueden ver, el Todopoderoso no hace excepción de personas. Todas las personas están invitadas a servir al Todopoderoso. La diferencia es si quieren hacerlo o no quieren hacerlo. Incluso Isaías 66, 23, porque vamos más allá. Les decía que para el futuro, eso es para el futuro. Es para el futuro donde todas las personas que estén viniendo en el mundo venidero, cuando el Todopoderoso haya establecido ya su reino nuevamente aquí en la tierra, en Isaías 66, 23 dice el Todopoderoso, toda la humanidad, toda la humanidad vendrá a adorar delante de mí. ¿Delante de quién? Delante del Eterno. De luna nueva en luna nueva, como les hablaba, ¿verdad? De la importancia para el pueblo de Israel, del pueblo hebreo, del pueblo judío, de la fase lunar. Por eso vemos aquí que dice de luna nueva en luna nueva, lo que conocemos como Rosh Hodesh, ¿verdad? Cuando se da una luna nueva normalmente es porque se está dando un inicio de mes. ¿Ok? Entonces, acá estamos viendo, ¿verdad? Digamos, en el inicio de cada mes, ¿verdad? Siempre, digamos, según el calendario lunar, siempre hay una luna nueva. Entonces dice el profeta, y de luna nueva en luna nueva, y de día de descanso en día de descanso, de Shabbat en Shabbat, dice, toda la gente vendrá a adorarme, dice el santo y bendito. Aquí tenemos en Génesis 2:7, donde dice el Todopoderoso que creó al hombre. ¿Ok? Recuerden, hablamos de que el Todopoderoso primero tenía la materia prima, de donde creó todo. Incluso, si usted se pone a pensar, el hombre fue hecho de la tierra. ¿Ok? Porque eso significa el nombre Adán. Adán, Dan, que significa sangre, ¿verdad? Y Adán, que significa rojo o de la tierra. ¿Ok? Que también vemos Adán, que tiene la letra Aleph, que representa el Todopoderoso, que representa la espiritualidad también en el ser humano. Pero entonces, eh, eh, vemos aquí, ¿verdad? Vemos acá que el hombre fue creado de la tierra. Si usted se pone si usted se pone a pensar, ¿verdad? Si usted se pone a pensar,
¿Qué es lo que más le favorece al hombre en su alimentación? ¿Qué es más importante para la alimentación para que una persona pueda mantenerse sano? Normalmente, si usted lo piensa, serían los productos de la tierra. O sea, estamos hablando de las legumbres, de las verduras, como usted le llame, ¿verdad? Todo eso, las frutas, ¿de dónde vienen? De la tierra. Las legumbres, ¿de dónde vienen? De la tierra. Entonces, todo eso favorece al ser humano. Hoy en día vemos que personas están mal de salud. ¿Por qué? Porque su alimentación está más enfocada en alimentos fabricados, en harinas refinadas y, por ejemplo, han dejado a un lado el comer frutas, verduras o legumbres y eso no favorece su salud. Pero vemos, ¿verdad? Que cuando alguien come sanamente, come frutas y come legumbres, tiene una mejor salud. ¿Por qué? Porque tiene relación con él. Pues él salió de la tierra y esos son productos de la tierra. ¿Ve qué interesante? Muy bien. Aquí tenemos una situación, ¿verdad? Con respecto al árbol de la vida. Porque pensamos, ¿y ese árbol de la vida qué era? ¿Quién era ese árbol de la vida? Este concepto no necesariamente habla de un árbol como el que vemos aquí en la imagen. Puede ser una referencia a la Torá o a la sabiduría divina. Lo interesante es que a pesar de que no había una prohibición, porque el Todopoderoso no dio una prohibición, pero sí dio una prohibición para el árbol del conocimiento del bien y del mal, para este árbol no había ninguna prohibición. Y aparte, ¿verdad? Y lo interesante es que no había prohibición para tomar de este árbol y a pesar de ello, a este árbol no le hicieron caso. ¿Ok? Como vamos a ver. Pero entonces, volviendo al tema, podríamos decir que este árbol como tal es una figura que tiene que ver, por ejemplo, no necesariamente con un árbol, sino con la Torá, que sabemos que la Torá, pues, es vida. La Torá, la instrucción del Todopoderoso es vida. Muy bien. Dice el verso 22, de la costilla que Adonai había tomado del hombre, formó a la mujer y llevó ante el hombre, ¿verdad? Y entonces vemos a Ish y Isha, ¿verdad? Hagamos al hombre. Bueno, entonces recordamos que en el capítulo 1 y en el verso 27 dijo el Todopoderoso, creó pues Elohim al ser humano, a imagen suya lo hizo, macho y hembra. Entonces recordamos que el Todopoderoso primero creó la materia prima. La materia prima, ¿de dónde hizo al hombre? De la tierra. ¿Ok? Hizo al hombre y de ahí sacó a la mujer, ¿verdad? De ahí salió a la mujer. Entonces, para que lo tengamos claro, esto de que, digamos, porque alguna persona diría, ay, entonces vino Dios y sacó una costilla del hombre y de ahí formó a la mujer. No necesariamente. Lo que nos enseña, y por eso es que Adán exclama, dice, realmente esta mujer es hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Por qué? Porque cuando él se vio, cuando vio a la mujer, ¿verdad? Vio a alguien que era muy parecido a él. Porque, bueno, él había sido, por decirlo así, el prototipo de donde salió la mujer. Muy bien, vamos al capítulo 3. Adelante. La caída. Pero la serpiente era astuta, más que toda bestia al campo que Adonai Elohim había hecho. Y dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, sino que sabe que Elohim, que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal.
Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces se le abrieron los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron follaje de higuera, y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron el sonido de Adonai Elohim, paseando por el huerto a la brisa del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Hashem, Elohim, entre los árboles del huerto. Pero Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Y dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. Y dijo Adonai Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. Por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Y al hombre dijo, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené diciendo, no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y el hombre llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella llegó a ser madre de todo viviente. Entonces Hashem Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer, y los vistió. Y dijo Hashem Elohim, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y Adonai Elohim los expulsó del huerto del Edén para que trabajara la tierra donde había sido tomado. Así pues, expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Muy bien. Dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho Adonai Elohim y dijo a la mujer, ¿acaso dijo Elohim, no comáis de ningún árbol del huerto? Bueno, muy importante. Como les he dicho desde el principio, a veces la Torá no necesariamente tenemos que entenderla de manera literal. Por ejemplo, aquí vemos que la serpiente hablaba, que la serpiente vino y actuó de forma negativa, haciendo que la mujer fuera tentada y que entonces, ¿verdad? Sucedió lo que sucedió. Hay diferentes criterios respecto a este episodio. Sí quiero comentarles que es interesante con respecto a la serpiente, que la serpiente, digamos, por algún lado, recibe la maldición, donde aparentemente la serpiente era un animal que caminaba erecto, o sea,
no se arrastraba, sino que caminaba, que hablaba, interesante, digamos, el hecho de que, aunque no hay una maldición sobre los animales, no hay ninguna maldición sobre los animales, para que estos no hablen, ninguno de ellos habla. Las serpientes no hablan, los perritos no hablan, los gatitos no hablan. Hay algunos que emiten algunos sonidos, pero no hablan. Y y por cierto, que cuando vimos lo respecto a la creación, ¿verdad? Al Todopoderoso, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Hablaba de la palabra Selem en hebreo, que habla de algunos semejanzas, se refieren más que todo a atributos. Y por ejemplo, una de las diferencias que hay entre los animales y nosotros, que nosotros pensamos, los animales no. Ellos se mueven a través de los instintos y nosotros podemos comunicarnos con palabras y los animales, ¿verdad? Pero les decía que es interesante porque más adelante vemos, por ejemplo, que las serpientes vuelven a aparecer como instrumentos de parte del Creador. Por ejemplo, cuando vemos a Moisés que llega delante de Faraón y se convierte la vara de Aarón en una serpiente y se come las dos serpientes de los magos o brujos del Faraón. Después vemos aquella serpiente de bronce que cuando el Todopoderoso castiga con serpientes al pueblo de Israel, ellos ven a una serpiente de bronce volteando su mirada hacia el cielo y bueno, eran sanados de las picaduras de estas serpientes, ¿verdad? Que eran serpientes ardientes o serpientes de fuego. Eh, y así pues vemos, ¿verdad? Que el Todopoderoso usó a la serpiente en otras oportunidades. Entonces, los diferentes criterios que hay respecto a este episodio es que no necesariamente esto se dio, ni que la serpiente le habló a la mujer, ni que la mujer le habló a la serpiente. Esto pareciera más bien ser algo, digamos, que la Torah nos enseña como un diálogo ficticio que se dio entre la mujer y la serpiente. Posiblemente la serpiente subía al árbol donde estaba el fruto del conocimiento del bien y del mal y dijo, bueno, a la serpiente no le pasa nada, es posible que si yo lo como tampoco me pase nada, ¿verdad? No era que la serpiente comía ese fruto, sino que no le pasaba absolutamente nada, porque si el fruto era tan malo, pues el árbol también podría ser lo mismo. Entonces, no sé si usted ha pensado en esto, ¿verdad? O tal vez le haya pasado que a veces, digamos, usted, por ejemplo, quiere caer en una tentación de comerse algo que usted sabe que no debe comer. Entonces usted empieza a tener un diálogo consigo mismo. Y usted sabe que le prohibieron tal vez comer comida grasosa. Y entonces usted dice, no, pero es que si, digamos, si yo como nada más un pedacito, eso no me va a hacer daño. Y entonces usted empieza, ¿verdad?, a hacer un estira y encoge con usted mismo. Para al final caer, ¿verdad?, en aquello que no tenía que hacer. En algunos casos, ¿verdad?, personas para cosas mucho más fuertes, ¿verdad?, sobre todo para transgredir algún precepto, algún mandamiento, dice, no, pero es que va a ser un poquito, nada más, y así, ¿verdad? Alguien que piensa, digamos, quitarle dinero a alguien, dice, no, es que no le voy a robar mucho, solo voy a robarle un poquito, apenas para salir de un apuro que tengo, ¿verdad? Y entonces empiezan a tener esa conversación consigo mismo. Si no, no, es que como es una pequeña cantidad, entonces no es importante, ¿verdad? Para tratar de decir, bueno, sí, entonces lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces pareciera ser que este diálogo que pudo haber tenido la mujer, ¿verdad? Puede ser una de las opciones, que esta mujer pudo haber tenido este diálogo en su mente, donde hablaba con la serpiente, y que entonces, realmente era una conversación ficticia y ella era la que estaba diciendo, no, y si no le pasa nada a la serpiente, posiblemente a mí tampoco, y bueno, llegó a comer, ¿verdad?, del fruto. Muy bien. Algunos exégetas, algunos estudiosos de la Torá creen que este episodio ocurrió 12 horas después, 12 horas después de que había sido creado, ¿verdad? Creado el hombre y la mujer, que se dio este episodio. Dice el verso 6, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, pero bueno, aquí estamos hablando de sabiduría humana, no sabiduría divina, ¿verdad?
sabiduría humana. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, que igualmente comió. En el verso 9, Adonai llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y esto es algo que debemos de siempre, ¿verdad?, pensar. Porque debemos de hacer nuestro análisis. El soberano, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, no sabe dónde está Adán. Y pregunta, ¿dónde estás? No. Tenemos que saber que aquí la Torá siempre trata de mostrarnos algo. Y aquí nos está enseñando que cuando el Todopoderoso dice dónde estás, no está hablándole cuál es su posición geográfica, dónde te encuentras, en qué parte estás, dónde te metiste. No. Está hablando de su situación moral. De su situación moral. ¿Dónde estás? ¿Por qué él se escondió? ¿Por qué se esconde? Porque sabe que ha actuado de manera errónea. El Todopoderoso siempre nos permite poder venir y decir, ¿verdad? Eh, lo que hemos hecho mal. O sea, nosotros conocemos esto como Teshuvah, arrepentimiento, donde uno viene, va delante del Todopoderoso, confiesa el pecado y le dice, he hecho lo malo, me arrepiento de esto, y se vuelve al Creador, pero también hace el tikkun, que es la reparación, ¿verdad? Que es reparar el daño que haya provocado, el daño que haya realizado, el daño que haya hecho. Y entonces aquí el Todopoderoso le pregunta, ¿dónde estás? Pero no es una pregunta de saber dónde te metiste. Es una pregunta que le hace a Adán para que él se lo haga. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en una posición buena delante de mí o estás en una posición mala delante de mí? ¿Y qué pasó? Entonces dijo, ¿verdad? Adán, dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Responsabilidad y decisiones. Lastimosamente hoy en las religiones, fuera de la perspectiva original, de la perspectiva de la Torá, de la perspectiva de las Sagradas Escrituras, buscan un comodín para evadir responsabilidades y le echan la culpa, ¿verdad? O sus culpas a otra persona. Algo que la Torá nos enseña que no se puede, ni en la Torá ni el Tanakh menciona que alguien puede venir y tomar los pecados de otra persona, ¿verdad? Y decir, bueno, estoy limpio. Aquella persona tomó mi responsabilidad. La mala decisión que tomó aquella otra persona, ¿verdad? Es la que va a pagar por el daño. No. Por eso la Torá nos instruye desde el principio. Y nos muestra a Adán aquí evadiendo una responsabilidad. La mujer que me diste fue la que me dio y comí. Pero el Todopoderoso le había hablado a los dos que no debían de comer de ese árbol. Pero él está viniendo, ¿verdad? Y está poniendo como excusa, no, es que la mujer que tú me diste me dio y entonces comí. ¿De quién era la responsabilidad de decir que no? Aquí, por supuesto, los dos han fallado. Porque la responsabilidad de Adán era haber llamado la atención a su esposa, a su mujer y haberle dicho, ¿por qué comiste del árbol si el Eterno, si el Todopoderoso nos dijo que no podíamos comer de él? Pues él tomó una mala decisión y evadió su responsabilidad y es algo que usted y yo no debemos de hacer. Cosas de las que aprendemos, ¿verdad? De estos primeros capítulos de la Torá, donde todos tenemos una responsabilidad y que somos el producto de nuestras buenas o malas decisiones. Dice el verso 14, entonces Yahvé, dice acá, ¿verdad? En esta versión, algunas personas creen que así se puede llamar el Todopoderoso, ¿verdad? Eh, pues no, pero algunos lo llaman así. Y ya lo habíamos hablado al principio, con exactitud no sabemos cómo es el nombre del Todopoderoso, ¿verdad? Y bueno, dice, entonces dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu vientre caminarás y comerás polvo. Entonces, volvemos nuevamente y decimos, bueno, pero si entonces decíamos que
La conversación que había tenido la mujer con la serpiente era ficticia porque aquí la maldición. Porque volvemos nuevamente y decimos, la Torá nos enseña moral, ética. Y aquí lo que nos está enseñando es que si alguien comete un hierro, si alguien comete una transgresión, tendrá que asumir las consecuencias de la transgresión. Entonces, si realmente, por ejemplo, la serpiente actuó mal, lo que nos muestra el Todopoderoso es que actuaste mal, tienes una consecuencia. Siempre que actuamos de manera correcta, va a haber algo positivo, va a haber una consecuencia, algo positivo. Si alguien viene y saluda amablemente a una persona, ¿qué vamos a recibir? Un saludo amable. Si alguien maltrata a una persona, posiblemente. Si esta persona, ¿verdad? Es una persona muy espiritual, es un sadik, es una persona muy justa, es posible que esta persona vaya a tomar las cosas con calma y no vaya a hacer lo mismo. Pero si es una persona, ¿verdad? Común y silvestre y alguien viene y lo maltrata, es posiblemente que trate de la misma forma a la otra persona. ¿Ok? Entonces, toda acción tiene una consecuencia. Si la acción es positiva, posiblemente una acción positiva. Si es una acción negativa, por supuesto, ¿verdad? Si es una acción negativa, también va a tener una consecuencia negativa. Desobediencia. Aquí, ¿verdad? Como estábamos hablando, Proverbios 3, 11 y 12 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. ¿Cuál Señor? Adonai, que es uno de los nombres con los que el Todopoderoso se manifiesta, ¿verdad? Adonai, que significa Adonai, mi Señor, o mi amo, ¿ok? O mi amo. Y entonces dice, no desprecies la disciplina de Adonai, tu Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Eterno disciplina a los que ama, como corrige a su padre, a un ser querido. Usted, padre de familia que nos está viendo, agradezco el que esté con nosotros. Pero recuerde, si usted ama a su hijo, corrija. Las consecuencias de la desobediencia, como decimos, cada acción tiene una consecuencia. Si es negativa, pues ¿verdad? Las consecuencias van a ser negativas. ¿Qué pasó? El Todopoderoso dice algunas cosas acá. A la mujer le dijo, habré de incrementar tu tensión en tu gravidez. O sea, cuando vaya a tener hijos, ¿verdad? Va a ser con dolor. Posiblemente antes la mujer iba a tener su niño y va a ser algo, ¿verdad? Sin dolor, indolor. El verso 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. O sea, vas a tener que producir con dificultad. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella procedes, ya que polvo eres y al polvo habrás de volver. Sabemos cómo estas situaciones que el hombre creó, bueno, causaron una consecuencia, ¿verdad? En el hombre. Y hoy en día, pues, seguimos viendo, ¿verdad? Que bueno, ese orden se alteró, ¿verdad? En el principio. Claro que esto va a cambiar en el futuro, por supuesto. La bondad de Dios, algo extraordinario que vemos el Todopoderoso. Aquí vemos un acto de bondad, un acto de misericordia, porque tal vez no lo hemos mencionado. Cuando el Todopoderoso dice que vio que lo que había hecho era bueno en gran manera, recuerde que siempre pensó en usted y pensó en mí. Toda la creación, el Todopoderoso lo hizo pensando en usted y pensando en mi persona. ¿Ok? Eso usted lo tiene que tener claro. Y vemos aquí la bondad del Todopoderoso en el verso 21 porque dice, hizo Adonai Elohim al hombre y a su mujer vestimentas para su piel, les hizo vestir. Ya que ellos estaban avergonzados, apenados delante del Todopoderoso porque eh, se habían dado cuenta que estaban desnudos, el Todopoderoso les puso vestimenta para que ellos no sintieran esa vergüenza. Maravilloso, el santo y bendito es. Dice, el hombre ha llegado, dice, a ser como uno de nosotros, conoce lo bueno y lo malo. Tenemos que estar claros que el Todopoderoso dice, ha llegado a ser como uno de nosotros. No. O sea, la Torah, vuelvo y lo repito, nos enseña de formas que podamos entender. Aquí lo que estamos diciendo es que el hombre llegó a conocer, ¿verdad? El mal, algo que no tenía que haber llegado a conocer, lastimosamente.
Entonces, este, digamos, conocimiento que antes no tenía, pues llegó a tenerlo. El Todopoderoso sí, ¿verdad? Tiene el conocimiento, por supuesto, de qué era lo malo, qué era lo bueno, o qué es lo bueno y qué es lo malo. Y los ángeles también. Pero el hombre no. Y por eso dice que el hombre llegó a ser como uno de ellos, porque se le había dado a conocer lo bueno, no lo malo, pero llegó a dar, ¿verdad?, a conocer lo malo, lastimosamente. Muy bien, vamos al capítulo 4. Caín y Abel. Conoció a Adán, a su mujer, Eva, y concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido un varón de parte de Hashem. Y volvió a dar a la luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra. Y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Adonai una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Adonai consideró a Abel y a su ofrenda, pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Adonai dijo a Caín, ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta, y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. Y Caín trataba a su hermano Abel, pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Entonces Adonai dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora, maldito seas tú desde esa tierra, la cual ensanchó su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, no te incrementará su fuerza. Errante y fugitivo serás en la tierra. Y dijo Caín a Adonai, grande es mi iniquidad para soportarla. Si me expulsas hoy de sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto. Seré errante y fugitivo en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Entonces Adonai le dijo, ciertamente cualquiera que mata a Caín 7 veces será castigado. Y puso Hashem a Caín una señal a fin de que no lo hiriera cualquiera que lo encontrara. Y salió Caín de la presencia de Adonai y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y concibió, y dio a luz a Enoc. Y cuando estaba edificando una ciudad, llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irat, e Irat engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y tomó Lamec para sí 2 mujeres. El nombre de la primera era Ada, y el nombre de la segunda Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, quien fue antepasado de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano era Jubal, quien fue antepasado de todos los que tocan arpa y flauta. También Sila dio a luz a Tubal, Caín, forjador de toda herramienta, de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escuchad mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mi dicho, que a un hombre maté por mi herida, y a un muchacho por mi contusión. Si 7 veces es vengado Caín, 70 veces 7 lo será Lamec. Conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque pensó,
Elohim me ha concedido otro descendiente, en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces se empezó a invocar el nombre de Adonai. Muy bien. Génesis 4:1 dice, conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he logrado un varón con la ayuda del Eterno. Y acá tenemos donde dice socios con Dios. Abba. Muy bien. Entonces, aquí nos encontramos que eh, Eva, ¿verdad? Tuvo a su hijo y le puso por nombre Caín. Y aquí dice socios con Dios. Eh, porque el hombre y la mujer se convierten en socios con Dios para lo que es la, digamos, pues, eh, el hacer más personas, ¿verdad? En el mundo. O sea, el Todopoderoso les dio eso como un mandamiento, que ellos vinieran y se reprodujeran y llenaran la tierra y sojuzgaran la tierra. Hay una idea en el judaísmo que cuando una mujer va a dar a luz, este, y digamos, tiene la posibilidad de orar en ese momento y, ¿verdad?, pedirle al Todopoderoso que le conceda una bendición, una verajá, dice, ¿verdad?, la tradición judía que, pues, el Todopoderoso, como la mujer se convierte en co-creadora con el Todopoderoso, y en sí, ¿verdad? Nosotros, digamos, la pareja en ese sentido, socios con el Creador, a traer vida al mundo. Entonces la mujer en ese momento, ¿verdad? Puede, digamos, pedir un deseo al Todopoderoso, una verajá, una bendición, y que, pues, el Todopoderoso concede, ¿verdad? Esa bendición, ¿verdad? Es una tradición que hay en la perspectiva judía. Muy bien. Caín y Abel. Bueno, aquí vemos a Caín y Abel. El nombre de Abel, algunos dicen que significa soplo o aliento, y esto podría ser por el tiempo efímero, por el tiempo tan corto, ¿verdad?, que vivió Abel, donde pues aquí vemos cómo se da el primer asesinato, ¿verdad? ¿Cuál fue la molestia que tuvo Caín? Porque dice que el Todopoderoso vio con buenos ojos la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y entonces el Todopoderoso le dice, ¿verdad?, a Caín que por qué decae su semblante, porque si hubiese hecho lo bueno, no tendría por qué estar así. Pero como no hizo lo bueno, entonces, ¿verdad? Porque el Todopoderoso tendría que sentirse bien con lo que él estaba ofreciendo. Pareciera ser pareciera ser que con respecto a las ofrendas que determinaron cada uno de ellos dar, la ofrenda que dio Caín era una ofrenda de no muy buen gusto, como cuando alguien viene y obsequia algo, por ejemplo, alguien que digamos tal vez recibió un obsequio de alguien y recibe algo, ¿verdad?, que no es agradable, que no es bonito. ¿Verdad? Entonces, como aquella persona, alguien podría decir, no, lo importante es el gesto, ¿verdad? Bueno, en sí, sí es importante el gesto, porque si aquella persona realmente hubiera querido dar algo bueno, entonces ahí se hubiera valorado el gesto. Si das algo que realmente no vale la pena, entonces mejor no darlo. En este caso, Caín pues cometió ese error. Y aquí vemos Primera de Crónicas 29:14, donde dice, ¿verdad? Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, todo es tuyo. Pareciera ser que Caín en ese aspecto eh, no dio lo mejor de lo que podía haber dado. No dio lo mejor, en cambio su hermano sí dio lo mejor y esto sí agradó al Todopoderoso. Entonces aquí tenemos una lección donde siempre
que podamos dar al Todopoderoso, siempre demos lo mejor. Y bueno, tengamos mucho cuidado cuando digo darle, ¿verdad? A Dios, tengamos mucho cuidado con, decimos dar, ¿verdad? A Dios. O sea, cuando hablamos de dar a Dios, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con respecto a eso. Si usted va a dar, digamos, una sedacá, un dinero, sepa bien a quién se lo da y sobre todo si es realmente gente, ¿verdad? Que sirve al Todopoderoso. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere ayudar a Israel, quiere ayudar a, digamos, a alguna comunidad judía, ¿verdad? Sepa que es el pueblo del Creador, es el pueblo del Eterno y entonces usted está haciendo bien, ¿ok? Con darle a esa comunidad. Muy bien. Y entonces, aquí vemos esta imagen, y ocurrió que al estar ellos en el campo, se erigió Caín contra Ebel, su hermano, y le mató, ¿verdad? El primer asesinato que se ve en la historia. Dijo Adonai a Caín, ¿dónde está Ebel? Dijo él, no sé, ¿acaso yo soy custodia de mi hermano? Vemos qué clase de persona era Ebel o Abel, Caín, perdón, Ebel era el bueno, Caín era el malo. Y dijo Adonai a Caín, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Vemos qué clase de persona era Caín. Y aquí vemos nuevamente la pregunta. El Todopoderoso le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y aquí el Todopoderoso le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? El Todopoderoso quería, ¿verdad? Escuchar de boca, así como de Adán, que él dijera, transgredí la Torá, que aquí él dijera, bueno, hice algo malo y le quité la vida a mi hermano. Recuerden que era la primera vez que alguien moría. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Y entonces el Todopoderoso le dice, el clamor de la sangre de tu hermano ha llegado a mis oídos, ¿verdad? Y entonces vemos que el Todopoderoso castiga a, a Caín. Y en el verso 26 dice, y a Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enosh. Entonces empezó a invocar el nombre de Adonai. Muy importante aquí, porque algunos piensan que, bueno, se empezó a invocar el nombre del Todopoderoso en ese tiempo, realmente se empezó a invocar. Algunos piensan que no, que más bien se empezó a invocar, digamos, se empezó a creer en dioses falsos, ¿ok? Entonces hay algunas personas que creen que esto no es así, que no se empezó a invocar el nombre de Dios, sino que al contrario, de deidades falsas. Muy bien, vamos al capítulo 5, al capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de los hombres. En el día que Adonai hizo a Adán a imagen de Elohim, él los hizo. Él los hizo macho y hembra, él los bendijo y los llamó Adán, humanidad, hombre, en el día que fueron creados. Y Adán vivió 230 años y engendró un hijo como su propia forma y como su propia imagen y lo llamó Seth. Después de que Seth nació, Adán vivió otros 700 años y tuvo ambos hijos e hijas. Seth vivió 205 años y engendró a Enoc. Después que Enoc nació, Seth vivió otros 707 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Seth vivió 912 años, luego murió. Enoc vivió 190 años y engendró a Kenán. Después que Kenán nació, Enoc vivió otros 715 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Enoc vivió 905 años y luego murió. Kenán vivió 170 años y engendró a Mahalalel. Después que Mahalalel nació, Kenán vivió otros 740 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Kenán vivió 910 años y luego murió. Mahalalel vivió 165 años y engendró a Yered. Después que Yered nació, Mahalalel vivió otros 730 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Mahalalel vivió 895 años y luego murió. Yered vivió 162 años y engendró a Anoc. Después que Anoc nació, Yered vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Yered vivió 962 años, luego murió.
Hanoc vivió 165 años y engendró a Metusela. Y Hanoc fue bien placentero a Adonai después que me engendró a Metusela 200 años y engendró hijos e hijas. Por todo, Hanoc vivió 365 años. Y Hanoc fue bien placentero a Adonai y él no fue encontrado porque Adonai lo trasladó. Metusela vivió 167 años y engendró a Lemech. Después que Lemech nació, Metusela vivió 802 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Metusela vivió 969 años y luego murió. Lemech vivió 188 años y engendró un hijo, quien llamó Noah, lleno de descanso, porque él dijo, este nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra cual el Adonai maldijo. Después que Noah nació, Lemech vivió 565 años y tuvo hijos e hijas. Todos los años de Lemech fueron 753 años y luego murió. Noah era de 500 años de edad y Noam engendró a Sem, Ham y Jefet. Amén. Amén. De modo que Adán, dice, murió a los 930 años de edad. Vemos que en la antigüedad estas personas, ¿verdad? Muy importantes, llegaban a vivir por mucho tiempo. El número 10, ¿verdad? Porque vemos que aquí en esta genealogía vemos que hay 10 generaciones hasta llegar a el nacimiento de Noah o de Noé. El nombre Noah o Noé significa descanso, ¿verdad? Hay varias variantes donde dice que puede significar descanso, paz, comodidad, el que da consuelo, valentía, belleza, de larga vida y aquel que vivirá mucho. El número 10, que son las generaciones de Adán a Noah, ¿verdad? Es lo que vemos, ¿verdad? Que va a ocurrir para que venga el nacimiento de este gran Sadik, ¿verdad? Recordemos que Noé o Noah es el que va a construir el arca después de que el Todopoderoso establecido raer a los hombres del mundo, ¿verdad? Ya ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? No es que esto pasó de un año para otro. Vemos la cantidad de años que vivieron estas personas, ¿verdad? Y entonces, entonces vemos acá que Noah, ¿verdad? Va a ser, digamos, un cambio generacional. Muy bien. Vamos a los últimos versos, del 1 al 8. Al tiempo, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra e hijas fueron nacidas a ellos, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y ellos tomaron esposas para sí, cualquiera que escogieron. Adonai dijo, mi ruach no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne, y por lo tanto sus días serán 120 años. Ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Adonai vio que la gente de la tierra era demasiado perversa, y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente de maldad. Adonai lo llevó al corazón que él había hecho al hombre sobre la tierra, y lo ponderó profundamente. Y Adonai dijo, raeré de la faz de la tierra al hombre, la cual yo he hecho desde hombres a ganado, y desde cosas que se arrastran a las criaturas que vuelan en el cielo, porque estoy exasperado que yo jamás los hice. Pero Noah encontró gracia a los ojos de Adonai. Amén. Amén. Bueno, ya para ir concluyendo, aconteció que cuando dice comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, o sea que empezaron a crecer exponencialmente y les nacieron hijas y hijas, ¿verdad? Fue, digamos, creciendo, ya no era un reducido grupo de personas, sino que era un gran grupo de personas. Empezaron a reproducirse, pero dice el verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y entonces aquí
¿verdad? Están, digamos, aquellos pensamientos de algunas personas que hablan, digamos, de que estos eran ángeles y que los ángeles se metieron con las mujeres y por eso vinieron los gigantes. Posteriormente, ¿verdad? Todo este pensamiento de las personas. Pero lo interesante de esto, si la culpa era de los seres celestiales, si eran ángeles, ¿por qué Dios castigó a los hombres? ¿Verdad? O sea, si uno usa la lógica, ¿por qué el Eterno iba a castigar a los seres humanos si los que hicieron el mal o los que iniciaron el daño fueron los ángeles? Y no vemos que hay un castigo sobre los ángeles, sino sobre las personas. Entonces, ¿quiénes son estos Bene Elohim? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Bueno, recordemos que al principio habíamos hablado del nombre Elohim, que se le puede dar a jueces, se le puede dar a ángeles, pero también a personas importantes. Entonces, aparentemente eran personas importantes o eran personas que, por ejemplo, tenían un estatus, digamos, elevado. Podrían ser, digamos, personas que, por ejemplo, habían, digamos, tal vez ciudades o lugares que ya se habían constituido y tal vez había una persona que era la más importante del pueblo y ese tenía hijos y eran personas respetables, ¿verdad? Entre comillas, o sea, y resulta que estas personas pues empezaron a decir, no, empezó tal vez una situación ahí donde se empezaron a dar, digamos, algún tipo de violaciones, donde dice que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿verdad? Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, tal vez eso fue lo que desagradó al Todopoderoso, donde estas personas empezaron, ¿verdad? Ya no ver a las mujeres como, digamos, como la esposa, sino como un instrumento, ¿verdad? Sexual. O sea, ya empezaron a ver, digamos, estas cosas y empezó a corromperse el mundo, la sociedad, donde ya no se miraba, digamos, a la mujer, por ejemplo, como la esposa y con aquella que puedo llegar a tener hijos, sino solamente para satisfacer deseos bajos, ¿verdad? Deseos sexuales. Y entonces el Todopoderoso dijo que, bueno, le había, ¿verdad? Y dice acá, vamos a leer, dice, y vio Adonai que grande era la maldad de los hombres. Ven que dice que era grande la maldad de los hombres, no habla de los ángeles, sino que grande era la maldad de los hombres sobre la tierra, todo impulso del pensamiento de su corazón era únicamente de mal, arrepentiéndose el Eterno por haber creado al hombre sobre la tierra y se entristeció. Y dijo Adonai, borraré el hombre que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Porque aparentemente parecía, amigo, querido hermano, que no solamente el hombre había corrompido, sino que el hombre había corrompido incluso a los animales. No me gustaría mencionarlo, no me gustaría mencionarlo, pero usted sabe que hay una práctica que se llama zoofilia, ¿verdad? Si no sabe el término, para no decirlo acá, porque es muy feo, ¿verdad? Busque usted lo que significa la zoofilia. Y entonces, parece que hubo una corrupción tan grande que ya no solamente era la situación de los hombres y las mujeres, sino que el asesinato, las violaciones, el tomar lo que no era, ¿verdad? El tomar lo ajeno, o sea, era una corrompición terrible lo que se estaba viviendo y dijo el Todopoderoso, tendré que raer todo lo que he creado. Pero dice en el verso 8, pero que Noa halló gracia ante los ojos del Todopoderoso. Conclusiones. En este inicio de la Torá, hemos visto cómo el Eterno maneja el mundo, cómo el Todopoderoso maneja el mundo, cómo estableció, ¿verdad?, el mundo. Nos muestra desde el principio las debilidades del ser humano, ¿ok? Aquí lo estamos viendo. Al terminar este estudio, estamos viendo las debilidades del ser humano. El ser humano ha sido creado como un ser que tiene la capacidad de poder tomar sus decisiones. Tiene libre albedrío. Los ángeles no tienen libre albedrío. El hombre tiene libre albedrío.
Él puede escoger si hace lo correcto o lo incorrecto. Y el Todopoderoso nos muestra desde el principio que el hombre, lastimosamente, hay una inclinación a hacer lo malo. Lo primero, comer de ese fruto que el Todopoderoso dijo que no. Y después vemos aquí donde, ¿verdad? Se corrompió la creación de una forma tal que el Todopoderoso trae el Mabul, que es, ¿verdad? La palabra en hebreo para el diluvio universal, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? En nuestro próximo estudio. Pero entonces, vemos acá, ¿verdad? Vamos a ver la próxima parashá, si el Eterno lo permite, el próximo Shabbat. Y entonces vemos cómo el Todopoderoso nos muestra las debilidades del ser humano y la importancia de obedecer al Todopoderoso. También conceptos importantes que nos ayudan a entender mejor las Escrituras, como pudimos ver, ¿verdad? Con el nombre Elohim, como el Todopoderoso tiene diferentes nombres para poder manifestarse y todo eso que aprendimos el día de hoy. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito, al Abacados, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos dio de habernos instruido en las Sagradas Escrituras. Damos gracias al Eterno por ello. Y bueno, agradecer a todos, ¿verdad? Por su presencia, agradecerles a todos que nos hayan acompañado, que podamos estar juntos durante este año de estudio de la Torá. Así que gracias a todos por su presencia, desearles Shavua Tov, y como dice el Salmo 117:2, alaben al Eterno todas las naciones, adórenlo todos los pueblos. Aquí otra de las variantes de que algunas personas pueden creer o creen, ¿verdad? Que así puede llamar el Todopoderoso, y como dijimos, ¿verdad? Al principio no lo sabemos a ciencia cierta cuál es la pronunciación correcta. Desearles nuevamente una feliz semana para todos, que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga, y si el Eterno lo permite, nos veremos en nuestro próximo estudio.